es que se le va el aire a uno cuando está con la mascarilla, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, la hermana Elsa, ¿qué pasó con la hermana Elsa? ¿No vamos a cantar feliz cumpleaños o qué? ¿No? El tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Hermana, pase, vamos a orar por la hermana. No, no podemos dejar que eso pase así. Qué bendición, hermana. No me va a decir cuántos son, ¿verdad? Sí, me lo va a decir. Dígalo bajito, ven aquí. 68. Ay, aquí está el micrófono, todo el mundo lo oyó. Tenía que haber apagado el micrófono. No, pero que son en Cristo, son de bendición, ¿verdad? Amén. Está joven la hermana, todavía tiene una vida por delante. Hermanos, yo sé que ustedes están cansados, el tiempo está yendo rápido, y ustedes dicen, si el pastor viene a predicar como el domingo pasado, hoy no nos fuimos de aquí. Yo estaba asustado, yo dije, a lo mejor no encuentro a nadie hoy en la iglesia, pero mira, ahí están ustedes. Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a orar por la vida de nuestra hermana Elsa, que es una bendición, de verdad. La hermana Elsa es una persona que amamos mucho. En esta iglesia se le quiere mucho, hermana, y eso, bueno, ustedes lo saben. Ella es una columna de esta iglesia también. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Elsa, Señor. Dios, gracias por darnos el privilegio de tenerle a ella aquí en nuestra iglesia, en esta familia del Chaparro, Señor. Gracias, Dios amado, por los años que le has dado de vida. Y hoy, Señor, venimos ante ti rogando que tú le bendigas grandemente, Señor. Que le des fuerzas, que le des salud, Señor. Y que cada día ya siga creciendo en el conocimiento de ti, fortalecida por tu Espíritu, pueda seguir siendo un testimonio, Señor, de la obra que tú has hecho en su vida. Te damos gracias, Señor, y la bendecimos. Tu bendición, Señor, alcance a toda la familia, que ellos puedan estar bien y suple para todas sus necesidades. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. ¿Dónde está la música? ¿Se me fue la musicóloga? Bueno, cantemos entonces, hermano Alex, a capela. ¿Qué pasó con el músico aquí? Sí, porque ustedes me aguantan 1 hora y media predicando, pero no me aguantan 1 minuto cantando. Gloria al Señor. Vamos a cantarle a nuestra hermana, hermanos. Vamos a cantarles todo, hermano. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz a un año tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Felicidades, hermana. Felicidades. Este abracito así cortito es en el nombre de todos ustedes, hermano. Amén. Bendición. Bueno, hoy sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, pero en Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a leer allí. Hubo un cambio de planes ahí. Yo he predicado muchas veces acá en esta iglesia sobre este pasaje, pero realmente una y otra vez quiero venir ahí, hermanos, porque este pasaje nos enseña mucho acerca de la iglesia que nosotros debemos buscar ser. Una iglesia conforme al corazón de Dios. En este pasaje que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, vamos a ver ciertas marcas. Hechos capítulo 2, verso 41. Vamos a ver marcas que nos ayudan a distinguir cómo es una iglesia saludable. ¿Bien?
Así como cuando usted va al doctor y el doctor lo examina, lo revisa, le hace pruebas de laboratorio para detectarle ahí sus debilidades y sus enfermedades y después le da un buen tratamiento para que se ponga fuerte. Bueno, hoy por medio de la palabra vamos a hacer algo así. Vamos a ver cómo Dios nos muestra acá las marcas de una iglesia que está saludable y así nos podamos hacer una radiografía espiritual y podamos mejorar en las cosas que debemos mejorar. Somos una iglesia muy bendecida, somos una familia muy especial, pero todavía tenemos que seguir mejorando para ser más como la iglesia que Cristo manda en su palabra que debemos ser. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, ahí se fundó la iglesia. Esto fue en Pentecostés. Allí comenzó la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, este pasaje lo he predicado 1000 veces y siempre encuentro cosas nuevas en él. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias porque, Señor, hace ya mucho tiempo, tú, Padre Santo, te revelaste de una manera especial por medio de la Escritura y nos has mostrado tu carácter, tu voluntad. Nos has mostrado, Señor, oh Padre, todo acerca de tu iglesia, de tu pueblo, por medio de la palabra. Y hoy podemos compartir este texto para podernos enriquecer y ser mejores como iglesia. Ayúdanos, Dios, a entender y asimilar lo que tu Espíritu quiere mostrarnos esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, es sumamente apropiado utilizar el modelo de la iglesia primitiva. Y así es como llamamos nosotros a la iglesia de aquel tiempo, primitiva, la primera iglesia. Es apropiado usar este modelo porque esta es una iglesia, bueno, la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo, ¿verdad? Aproximadamente por allá por el año 33. Allí comenzó la iglesia. Y el libro de los Hechos narra la historia de esta iglesia recién formada y esa historia que nosotros seguimos hoy llevando adelante, porque somos esa misma iglesia que empezó allá. A través de la historia, hoy seguimos esperando la venida de nuestro Salvador. Seguimos anunciando el Evangelio de Cristo en todo lugar. Y mire dónde estamos. Estamos en Honduras. ¡Wow! Pero esto fue, hermanos, allá en el Medio Oriente, en tierras de Palestina. Y allá empezó la iglesia. Y está aquí. Y ha llegado, hermanos, a todos los lugares y llegará el Evangelio un día a todos los rincones de la tierra, sobre todo ahora que el internet y la tecnología ha avanzado tanto. Ahora puedes estar en medio de la selva del Amazonas o en el África y con un satélite conectarte y poder ver internet y por ahí te puede llegar el Evangelio. Eso nos está diciendo que los tiempos se están cumpliendo. Muy pronto nuestro Señor vendrá por su iglesia. Ahora, en este pasaje nosotros podemos ver los síntomas de una iglesia saludable, de una iglesia que está bien. ¿Y cuáles serían esos síntomas que nos pueden ayudar a nosotros también a examinar nuestra iglesia, cómo estamos trabajando? En primer lugar, hermanos, una iglesia saludable. Allí los miembros de esa iglesia anhelan reunirse el día del culto del Señor. No cambian venir a la iglesia ni porque esté jugando la H, como dicen acá. No. Puede jugar la H, el partido que sea, puede venir la familia de donde venga. Cuando una iglesia entiende
que aquí el domingo, el día del Señor, nos reunimos en un mismo espíritu para recibir la revelación del Padre por medio de su palabra predicada, no cambia eso por nada del mundo. Mire cómo dice el texto bíblico en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos anhelaban estar allí donde se estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y dónde es este lugar en la iglesia? Y yo no me refiero a un templo. Me refiero allí donde la iglesia se reúne corporativamente. Porque nosotros hemos sido salvos, hermanos, para reunirnos en un cuerpo y llevar entonces así nuestra función como creyentes y darle gloria al Señor. Puede ser que nos reunamos en el templo, nos reunamos en un lugar determinado, pero la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, aquellos a los cuales se les han perdonado, Dios les ha perdonado sus pecados porque han venido a Él arrepentidos y en fe a Jesucristo. Ahora, hay un problema cuando en una iglesia los hermanos empiezan a quedarse en la casa. Hay un problema, la iglesia no puede ser una iglesia saludable cuando los hermanos cambian ese día especial donde la palabra de Dios es predicada por cualquier otra cosa de este mundo. Miren, hermanos, eso es sencillo. Cuando nosotros decidimos el día del culto de la iglesia, el día en que venimos a darle adoración y exaltación a Dios, el día en que venimos a oír su palabra predicada, que esa es la voluntad del Señor, que su palabra sea predicada en su iglesia, columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Y la verdad de Dios está revelada por medio de la palabra. Y la palabra, hermanos, cuando la recibimos, cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, nos transforma, nos enriquece, nos bendice, nos hace mejores creyentes, nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida, nos ayuda a enfrentar los desafíos que se pueden presentar, nos ayuda a vivir conforme a la voluntad del Señor. Cuando nosotros empezamos a ver otras cosas terrenales como más importantes que eso, no anda bien la cosa. Por eso, si algo nosotros debemos hacer siempre, hermanos, es darle una prioridad en nuestras vidas, como hijos de Dios, como creyentes, a la reunión del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Se recuerdan cómo decía David? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Bueno, de hecho, cuando usted venía para acá, ¿cuántas personas les dijo, vamos a la casa de Jehová? Vamos a la casa del Señor. No, hermanos, tenemos que invitar a otros hermanos, a otros amigos, para que vengan a la casa del Señor. Hermanos, es importante venir a la casa del Señor. Debemos tener ese deseo porque es en la casa de Dios donde nosotros, hermanos, nos estimulamos los unos a los otros para hacer lo que debemos hacer. Dice Hebreos capítulo 10, verso 24. Allí el Señor nos manda a considerar la importancia de congregarnos. Dice, estimularnos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Hermanos, cuando vamos a la iglesia, lo hacemos por muchas razones. Venimos aquí a adorar al Señor. Venimos aquí, hermanos, a dar de nuestra adoración, de nuestras ofrendas y venimos a recibir la palabra. Pero también cuando nosotros venimos aquí, venimos a poner en práctica aquellos dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Eso no pasa cuando tú te quedas en la casa. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, no solamente tú disfrutas de los dones que Dios le ha dado a los diferentes hermanos de la iglesia. Bueno, sí, tú vienes acá y disfrutas del don de la predicación, de la enseñanza que Dios ha puesto en el pastor y en los maestros de la iglesia, en los predicadores. Vienes acá y te nutres y te edificas con los dones y el ministerio y los talentos que Dios ha puesto en aquellos que ministran la alabanza, ¿sí o no? Pero también te nutres de los dones que tienen otros hermanos que no están tal vez en un puesto tan visible. Hay hermanos acá entre ustedes que Dios les ha dado dones para que puedan consolar, para que puedan
ayudar en diferentes áreas donde hay necesidad en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones que el Espíritu Santo nos da. Pero hermanos, el punto es que cuando tú vienes a la iglesia, no solamente te nutres de los dones de tus hermanos, tú nutres a otros con los dones que Dios te ha dado a ti. Porque no hay un solo creyente que no tenga dones espirituales. Pastor, pero yo no veo que tenga nada, yo no tengo ningún don. Bueno, tal vez porque no se ha casado. Si se casa va a tener un don, pero no me refiero a ese don. El don que entrega el Espíritu y que da conforme a su voluntad y que no es el mismo en todos los creyentes, siempre hay de parte del Espíritu Santo un don para cada hijo de Dios. Y a veces hay varios. ¿Cómo yo puedo saber entonces? Bueno, tienes que estar en la iglesia. Si tú te quedas en casa, tú nunca vas a descubrir cuál es el don que tú tienes. Si tú nunca vienes y te pones a orar por los enfermos, intentas hacer algo en la obra del ministerio, sabemos que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, definitivamente. Yo recuerdo desde que comencé en el Señor que ya yo sentía una inclinación por la enseñanza, me gustaba predicar y por ahí el Señor me fue mostrando que ese era el propósito, el ministerio para que Él me estaba llamando y después descubrí que nos había dado ese don. Eso no es para enaltecerse ni llenarse de orgullo, es para servir a los demás, para servir a los demás. Pero si tú te quedas en tu casa, hermano, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás enterrando el don. Estás enterrando el don y no vas a lograr desarrollar un ministerio jamás. Si tú te estás quedando en tu casa, estás perdiendo la oportunidad de perfeccionar ese don, desarrollarlo, primero descubrirlo, darte cuenta de que tienes ese don para ayudar a tus hermanos. O sea que, hermanos, es importante que una iglesia saludable se caracterice por eso. Los hermanos saben lo importante que es venir a la iglesia. Saben lo importante que es venir a la iglesia y le dan una prioridad a eso, no lo cambian por nada. En segundo lugar, amados hermanos, una iglesia saludable se caracteriza por la alegría, por el gozo, por la vitalidad de los que están involucrados en el culto de adoración. ¿Por qué usted cree que hemos estado hablando tanto del gozo? Porque el gozo debe ser un estilo de vida en los creyentes. Porque el gozo, hermanos amados, es una vida de fe y confianza en el Señor. Nosotros adoramos a Dios cuando le mostramos la gratitud que hay en nosotros hacia Él de la manera que Él está haciendo todas las cosas. Yo sé que a veces no es fácil, que nos debilitamos, que pasamos procesos difíciles, que nuestra fe a veces se flaquea y podemos entrar en periodos en que nos sentimos desanimados, incluso en periodos en que cuestionamos hasta el favor de Dios y la misericordia de Dios. Pero los creyentes, hermanos, los verdaderos hijos de Dios se fortalecen en la palabra y vuelven una y otra vez a venir a los pies del Señor y mostrarle gratitud, aunque las circunstancias de la vida no le estén yendo bien. La iglesia saludable está formada por un cuerpo de creyentes que ha entendido la importancia del júbilo y el gozo en su vida. Dice el versículo 46, que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban unánimes. Ellos estaban juntos, estaban así como estamos nosotros hoy, pero estaban unánimes. Tenían un mismo sentir, caminaban hacia una misma dirección. Y la iglesia debe buscar eso. En medio de la diversidad, en medio de las diferencias en temas periféricos y cosas sin mucha relevancia, hay que, hermanos, encontrar unidad en lo que es fundamental y principal. Puede ser que a usted no le guste, bueno, que el pastor predique hora y media. No, eso yo creo que no le gusta a casi nadie, pero bueno. Vamos a poner otro ejemplo. Tal vez a usted no le gusta el estilo de alabanza determinado, pero acuérdese que somos un cuerpo, somos una familia
y tenemos que buscar aquellas cosas que favorecen a todos, no buscar aquellos elementos egoístas que satisfacen a una sola persona. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a decir, es que no me gusta esto, primero tenemos que ver, y el resto de los hermanos, y la iglesia, ¿cómo está respondiendo a eso? Si la iglesia está respondiendo de una manera positiva a eso y lo que estamos haciendo está de acuerdo con lo que la palabra establece, aunque a mí no me guste, a mí personalmente yo debo, hermano, buscar armonía con nuestros hermanos. Yo tengo que estar en armonía con mis hermanos, adorando al Señor, siempre y cuando lo que se esté haciendo sea bíblico y no vaya en contra de la palabra del Señor. Si yo llego a un lugar y toda la iglesia quiere vivir en pecado, yo no me voy a sumar a ese pecado. ¿Bien? Fíjese bien esta parte, todo aquello que está acorde con la palabra del Señor. Ahora, la mayoría de las personas que están en una iglesia sana, una iglesia donde hay júbilo, donde hay gozo, porque esa es la voluntad del Señor, hermano. Dios no quiere una iglesia que sea una nevera, un témpano de hielo. No, hermanos, el Señor quiere que nos gocemos. El Señor quiere que expresemos nuestro júbilo en el orden que marca la palabra y regula la palabra, porque Dios es un Dios de orden. No, nosotros aquí no vamos a estar corriendo de un lado para otro y tirándonos contra las paredes y dando brincos y gritos así como locos, porque no es eso lo que enseña la palabra. La palabra nos llama a un orden. Pero en ese contexto, en ese orden, el Señor nos llama a gozarnos, a deleitarnos y a expresar ese gozo. Porque la iglesia, hermanos, es una iglesia gozosa y jubilosa. Y los que predican la palabra del Señor, hermanos, tienen que hacerlo con gozo y con júbilo. Por el amor de Dios, es el mensaje poderoso del Evangelio el que se predica aquí. No es el discurso de un político. No es, hermano, una terapia psicológica. Es la poderosa, inerrante, infalible, inspirada palabra del Señor. Mire, hermano, yo una vez me monté en un bus y iba un muchacho vendiendo una pomada que lo curaba todo. Eso te resolvía todos los problemas, hasta el problema con la suegra, todo te lo resolvía. Y ustedes saben que cuando hay no está mi suegra aquí hoy, ¿no? Cuando hay un medicamento que lo cura todo, tú debes decir, eso es falso. Eso no es bueno, eso no sirve. No vaya a caer en esa trampa. Pero ese muchacho decía las cosas con una alegría, decía las cosas con un gozo, con una convicción, con una autoridad, que las vendió todas en el bus. Y cuando yo las vi en mi mano, dije, esto es más falso que un billete de 3 lempiras. ¿Hay billetes de 3? No hay. Más falso que un billete de 3 lempiras. No tenía por ninguna parte sello de calidad ni auténtica, nada. Y todo el mundo lo compró. ¿Ah? Y las personas que pregonan la mentira hoy, el falso evangelio, la herejía, lo hacen con una pasión, lo hacen con una fuerza que todo el mundo lo cree. Y la gente corre de un lugar a otro detrás de las falsas doctrinas y de las falsas profecías, y todo el mundo está ahí corriendo detrás de las profecías porque lo dice alguien con autoridad. La gente busca personas que tengan liderazgo, que tengan autoridad, que hablen con pasión y convicción. Ahora, nosotros los hijos de Dios tenemos el Espíritu para tener discernimiento y saber cuando algo es o no es de Dios. No cualquiera que venga dándonos gritos o hablándonos con mucho carisma nos va a convencer. No, tiene que estar con la palabra, hermano. Pero el punto es, hermanos amados, que nosotros no podemos compartir el evangelio de la cruz, el evangelio de la gloria de Cristo, hermano, como si fuera una condolencia, como si fuera algo así, una tristeza, que a veces ni el que lo está predicando no se da en nuestra iglesia, hermano. No se preocupe, que esto no es un mensaje con dedicatoria, no tiene nada que ver con los predicadores de esta iglesia. Pero es algo que debemos considerar, porque a veces podemos predicar un sermón que, hermano, ni nosotros que lo predicamos nos estamos creyendo ese sermón.
Tenemos que entender el sermón, tenemos que aplicarnos el sermón a nuestras vidas, vivirlo, obedecerlo y convencernos de que eso que vamos a predicar es la verdad y nada más de que la verdad. Y cuando lo venga a presentar, la forma en que lo voy a presentar, hermano, bueno, no es que usted tiene que dar gritos, no es que usted tiene que hacer reír a la gente, no, pero sí debe predicar con pasión, con precisión y con autoridad. Amén. Y así, aunque le predique 1 hora y media, no lo sentí. Aunque yo sé que desde el domingo lo sintió todo el mundo. Dios les bendiga, hermano, por tanta paciencia, amor que han tenido. Dios es bueno. Hermanos amados, si bien es cierto que una iglesia saludable es una iglesia que tiene esa pasión por congregarse, pero también es una iglesia que muestra su alegría y su vitalidad presente en sus cultos de adoración. Miren, hoy yo vi una cosa en esta iglesia que es el resultado de la exposición de la palabra de Dios en la adoración y en el púlpito. No por el pastor, por todos los que predican acá. Hoy estoy viendo esos resultados. Y si usted no los ve, dígale: Señor, unge mis ojos con colirio espiritual para que yo pueda verlos. ¿Saben qué vi hoy? No es el número de personas que está aquí, el corazón dispuesto a la adoración que tenía la iglesia. Y mientras estaban cantando, la iglesia se oía aquella adoración, ¿cómo puedo decir? Aquella adoración corporativa, el cuerpo de Cristo. Eso es, hermano, lo más precioso que hay. Y si yo, que soy un hombre, estoy sentado en esa banca con todas mis limitaciones, estaba sintiendo el peso de la gloria de Dios y me sentía bendecido, imagínense cómo subió esa adoración a la presencia de nuestro Dios en los cielos. Un aroma fragante, hermano. Usted está, porque no es cantar por mover por los labios, se oía la adoración del pueblo de Dios. Y ese es el progreso, ese es el desarrollo de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Porque esta iglesia no es del pastor Dionisio, esta iglesia no es de los líderes de acá, esta iglesia es de Cristo. Y Cristo va a cumplir sus propósitos en ella, sí o sí, porque Cristo, desde que antes yo naciera, desde que antes que naciera usted, ya Él en la eternidad pasada decretó en su decreto soberano, no esos decretos que andan dando la gente por ahí, en su decreto eterno, que Él iba a manifestar su gloria en esta iglesia, en el Chaparro. Y yo solo creo, y en base a eso camino y sirvo en esta iglesia. Entonces, hermanos, es una iglesia que muestra su júbilo, pero también es una manera que tiene, es una iglesia que tiene una manera diferente de comportarse los miembros. Hace un rato yo, antes de empezar el culto, hablaba con mi hermano Orlando y le decía: hermano Orlando, yo he visto cómo la iglesia ha cambiado. ¿Sabe dónde lo he visto? No en el número, porque es cierto, no hemos tenido un crecimiento numérico, pero sí lo he visto en el comportamiento de los hermanos. Sí he visto cómo la palabra del Señor y la obra del Espíritu ha ayudado a muchos hermanos a mostrar una vida espiritual más madura y más consagrada. Y yo puedo mencionar nombres aquí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque puedo herir a alguien si no lo menciono. Pero hay hermanos acá que en los últimos meses han mostrado un profundo compromiso con el Señor. Usted los está viendo fieles en sus ministerios. Vienen en los momentos, hermanos, y los pastores nos damos cuenta de eso. Esos hermanos que no importa el momento, la hora, se les llama y ahí están, sirviendo, poniendo sus dones al servicio de la obra del Señor. Hermanos, esta iglesia debe buscar seguir en esa línea, creciendo y fortaleciéndose en esa línea. El comportamiento de nosotros como hijos de Dios tiene que ir siendo modelado por la palabra que estamos recibiendo. No seamos como el hombre natural que oye la palabra y no la recibe, no la entiende. Que es como el hombre que viene y se mira un espejo, se va y después se olvida de su rostro, dice la palabra. No. Nosotros, hermanos, no seamos oidores olvidadizos. Vengamos a este lugar, escuchemos la palabra, atesorémosla en nuestros corazones y después obedezcamos esa palabra. Pongamos en práctica esa palabra y vamos a ver fruto.
en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que nosotros emprendamos, porque la palabra de Dios es bendición para nuestras almas. Es, hermanos, una bendición que nosotros podamos estar en la palabra, porque seremos como árbol plantado junto a aguas de reposo, que su hoja no cae, que siempre lleva fruto. Aleluya. Hermanos, dice aquí la palabra que en el versículo 42, que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ella era una iglesia que le gustaba la enseñanza. Y mire, hermano, aquí no va a faltar eso nunca. Bien, bueno, mientras el Señor nos dé vida y todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo, y es porque Él nos ayuda. Pero una iglesia saludable es una iglesia donde hay mucha enseñanza. Enseñanza de la palabra del Señor. Ahí se encuentra mucho evangelio. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cada vez que se predica un mensaje en la iglesia, el evangelio debe estar en ese mensaje. Siempre. Cristo vino a esta tierra hace 2000 años. Murió en una cruz y en esa cruz pagó la deuda eterna, la deuda infinita que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Ahí en la cruz, Él tuvo una muerte sustituta. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso desde que yo estoy predicando aquí? En todos los sermones lo oye, ¿sí o no? Que yo les digo, en la cruz del Calvario, eso es el evangelio. Eso es lo que salva, ese es poder de Dios, hermano. Y aunque nosotros no lo vemos, eso está cayendo en el corazón de aquellas personas que Dios eligió desde la eternidad para ser salvos. Esos que dice el Señor en esta palabra, que Él los trae a la iglesia para que se salven, para que oigan el poderoso evangelio de Jesucristo. Y ese es trabajo del Espíritu, no mío. Mi trabajo es predicar el evangelio. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en esos corazones y les va a provocar convicción de pecado y los va a traer arrepentidos y en fe a los pies de Jesucristo. Y eso se va a ver después cuando estas personas vienen buscando, pastor, ¿me puede discipular? Porque yo me quiero bautizar. Claro. Y ahí entonces seguimos el trabajo de hacer discípulos. Pero mire qué precioso. Hermano, en una iglesia saludable se predica el evangelio, el evangelio, el evangelio, y una y otra vez podemos hablar de economía, podemos hablar de muchas situaciones, pero siempre desde la perspectiva del evangelio, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de nuestra adoración. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es el centro de nuestra adoración. Nuestros cánticos deben ser cristocéntricos, nuestras predicaciones cristocéntricas, nuestro trabajo, nuestro evangelismo, todo es en Cristo Jesús. Amén. Y ojalá que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo eso. Entonces, hermanos, en esta iglesia hay mucha seguridad. Porque los miembros han cambiado su forma de ser. Han dejado de ser criticones, han dejado de ser legalistas, han dejado de estarse fijando en los defectos de los demás. No, la iglesia saludable va dejando todas esas cosas que no son agradables a Dios y van creando un ambiente de seguridad. Los miembros de una iglesia saludable están seguros de que no van a ser expuestos al odio acusador. Óigame, qué difícil es eso. Llegar a una iglesia donde las personas solamente te están viendo los defectos. Mire, hermano, si usted viene y convive conmigo, se acerca a mí, me mira más de cerca, usted me va a encontrar un montón de defectos. Pero usted tiene dos cosas. O le da gracias a Dios por mi vida y ora por mis defectos y me ama tal como soy, o vive en cárcel de amargura toda su vida. Hay personas que no pueden ser felices porque no pueden perdonar los defectos de otras personas. Pero en la iglesia saludables han aprendido a amarse. Los hermanos han aprendido a amarse, a perdonarse, a tolerarse incondicionalmente, más allá de los problemas que puedan haber. Y yo no estoy diciendo que los hermanos en una iglesia se apapachan el pecado, son tolerantes con el pecado. No, que Dios me libre.
Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, mis queridos hermanos, es que en una iglesia conforme al corazón de Dios, el amor a Dios y el amor a los hermanos es el distintivo principal. Y que los hermanos no descubren la desnudez de sus hermanos, sino que le ayudan para que se edifiquen, para que dejen el pecado. Y los que cometen pecado sienten que el lugar es propicio, es confiable, es seguro para poder confesar el pecado. ¿Sabe qué pasa en una iglesia donde hay ese odio despreciativo, ese odio así intolerante hacia las personas que cometen errores? Que las personas esconden sus pecados. Los hermanos tienen miedo a confesar sus pecados. Y fallamos, hermanos. Los cristianos fallan también. Bendito el Señor que es nuestro abogado y podemos venir a Él confiados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Bendito a Dios por eso. Pero ¿cómo puede haber salud en una iglesia si los hermanos de esa iglesia cometen pecado y no tienen valor de decírselo al pastor? No tienen valor de decírselo a un diácono, a un anciano, porque tienen miedo que los vayan a rechazar y los vayan a expulsar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace la gente? Se calla el pecado. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado hallará misericordia, mas el que encubre su pecado no prosperará. Pero la iglesia saludable es un ambiente no donde hay libertad para que tú peques y hagas lo que te dé el deseo. No, una iglesia saludable tiene disciplina eclesiástica. Y cuando un hermano falla, ese hermano tiene que pasar por un proceso de disciplina. Pero la disciplina de una iglesia saludable, y óiganlo bien mis hermanos, la disciplina en una iglesia saludable no es para castigar al que ha cometido el pecado, es para edificar a la persona que ha fallado. A fin de cuentas, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Lo está entendiendo, hermanos? Sí, eso es importante. Porque la iglesia debe buscar la restauración del que cae, no la destrucción del que cae. ¿Me entienden? Eso hacen los legalistas religiosos que no tienen amor en sus corazones. Los hijos de Dios entienden que deben amarse unos a otros y si alguno cae y falla, debemos ayudar todos para que se levante y siga adelante. Lo que hiciste no está bien. Lo que hiciste tiene consecuencias. Lo que hiciste va a tener consecuencias aquí en la iglesia, pero tiene consecuencias en tu vida también. Pero ánimo, hermano, el Señor es misericordioso y grande en perdonar. El Señor te puede levantar. El Señor, si vienes a Él arrepentido y le das la espalda a tu pecado, Dios te perdona y te restaura y te sigue usando, mi querido hermano. Esa es la iglesia saludable, donde esos son los principios que se establecen. Amén. Cuando una iglesia es así, Dios trae a las personas a esa iglesia. Claro que tenemos que, cuando digo que no estoy diciendo al templo, la iglesia se esparce y sale y predica el evangelio, pero las personas que van a interactuar con nosotros son las que Dios trae. Porque eso es lo que haría yo, hermano, si tengo que mandar a mis hijos a estudiar una escuela, ¿yo a dónde lo voy a mandar? A donde le van a enseñar bien, a donde le van a decir la verdad, a donde no le van a enseñar cosas contrarias a la fe cristiana o tantas cosas, ¿sí o no? ¿Dónde llevas a tus hijos para que estudien? Tú tratas de buscarle el lugar más confiable, el mejor lugar. Bueno, el Padre Celestial es así. Él va a traer a sus hijos allí donde se predica la verdad de Él. Allí donde las personas, en lugar de practicar un legalismo despiadado, las personas practican el amor y la misericordia. Y esa es la iglesia, dentro de muchas cosas más, a la cual nosotros debemos seguir trabajando y esforzándonos para alcanzar ese modelo. Amén. Nosotros somos una iglesia muy bendecida. Somos una iglesia que ha sufrido mucho, pero somos una iglesia muy amada por el Señor. Y yo quiero, mis hermanos, que esta noche ustedes cobren ánimo en sus corazones. Yo quiero que esta noche usted se sienta bendecido de estar en este lugar.
Yo quiero que esta noche usted sepa que usted aquí es importante. No es indispensable, pero sí es importante. Si usted se va de este lugar, probablemente nos vamos a sentir tristes. Probablemente le va a causar una herida a la iglesia. Pero hermano, la iglesia va a seguir caminando porque la iglesia no se detiene, la iglesia es de Cristo. Pero yo quiero que usted sepa que en este lugar usted es importante. Y aquí Dios lo trajo a usted no solamente para que se siente en esa banca. Dios lo trajo aquí para que usted eche raíces, para que usted crezca, pero también para que usted sirva con los dones que el Espíritu de Dios le ha dado. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que tomemos fuerzas en Cristo y fortalecidos en su poder, podamos seguir caminando hacia adelante, con la mirada puesta en el Señor, en las cosas de arriba, amando a nuestra familia de la fe, amando a estos hermanos que Dios nos ha puesto por familia, que no son perfectos como ninguno de nosotros lo es, pero que han sido amados por Dios con un amor tan grande que Dios entregó a su Hijo para que ellos puedan ser salvos. Que podamos nosotros, hermanos, en ese amor seguir fortaleciéndonos como iglesia y que podamos seguir cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para darle a Él toda la gloria, la honra y el honor. Amén. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por tenernos en ciercho. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa pasión por nuestra iglesia y ese compromiso con la iglesia. Mañana los caballeros tenemos una reunión en este lugar. Y yo cuando me iba para allá, para Sigua, les dije, hermanos, yo no voy a estar mañana con ustedes porque voy para Sigua. Y ahora me doy cuenta que no se reunió nadie. Yo espero mañana, no porque yo esté ahí, porque aquí no seguimos hombres, aquí seguimos a Cristo. ¿Verdad? Pero yo les pido a los hombres, miren, las mujeres se están reuniendo los sábados, están teniendo estudios bíblicos, están haciendo una serie de actividades, están saliendo a visitar hermanos, están saliendo a visitar a los que están desanimados. ¡Wow! ¡Wow! Estoy sorprendido, hermano, estoy feliz, estoy contento con la iglesia. Estoy viendo cómo el Espíritu está obrando en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y acuérdense, la iglesia son los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, usted es la iglesia. Los caballeros mañana a las 6 de la tarde, 6:30. El hermano Carlos, él va a traer las baleadas, hermano. No se asuste, hermano Carlos, ya lo comprometí. Mañana aparecen 50 caballeros aquí. Me va usted a colgar a mí, ¿verdad? Hermanos caballeros, yo los invito a que vengan mañana porque tenemos un proyecto de estudio bíblico para los caballeros y unas actividades que queremos hacer. Este 29 de octubre, 31, el domingo próximo es el culto de la Reforma. Es el culto de la Reforma. Y el día de la Biblia nosotros de verdad que tuvimos ahí una falta de coordinación con el Día del Niño y no hicimos lo que teníamos que hacer. Vamos a aprovechar la oportunidad del Día de la Reforma y vamos a tener un buen culto para celebrar la Reforma aquí en nuestra iglesia. Pues somos una iglesia reformada, hermanos. Una iglesia reformada. Amén. Qué bien. Vamos a orar. Así, vamos a orar por la hermana Irma que tiene una situación ahí que necesita toda la ayuda del Señor. Hermana Irma. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Siempre has sido fiel y serás fiel. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, lo que estás haciendo con nuestras vidas y lo que vas a hacer. Ayúdanos a través de tu Espíritu para que cada día nosotros podamos obedecerte más y podamos vivir para tu gloria. Que nuestra iglesia, los hermanos, no cambien un día de adoración por nada del mundo. Que esta siempre sea una iglesia jubilosa, de gozo, de alegría, de alabanza al Rey, donde los hermanos se ayuden mutuamente y sirvan con los dones y talentos que tú les has dado. Que esta iglesia, Señor, sea un lugar propicio donde los cristianos cambien su manera de ser y vivan conforme a tu palabra, amándose los unos a los otros,
perdonándose los unos a los otros y ayudando al que cae a levantarse y restaurarse, Padre. Oramos porque podamos seguir siendo una iglesia bíblica y podamos mejorar cada día más, Señor. Así oramos también por la hermana Irma. Señor, sé con ella, cuídala, líbrala de todo mal y dale sabiduría para que ella tome decisiones sabias, correctas. Líbrala de todo mal, Señor. Ayúdala, Señor, y bendícela. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. No sé si el ministerio va a pasar o quedamos así despedidos. Ok. Hermanos, antes de que se vayan, ya el hermano Carlos les comunicó a todas las mujeres de la reunión que tenemos los días sábados, pero este sábado que viene vamos a tener un taller de cocina. Vamos a aprender a hacer donas. Bueno, casi todos saben hacer donas, pero la idea es que hagamos ese taller para las que todavía no les salen bien las donas. Ahí vamos a estar aprendiendo y vamos